Penélope básicamente tendría que ver cómo su querido marido partiría hacia Troya, jurando que hasta que su hijo no se volviera adulto, jamás se volvería a casar. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, seguimos un poco analizando personajes de la Odisea de Homero que... de verdad, me sigue encantando esa historia. No descarto hacer prontito una relectura. Procuraré hacerlo antes de la película. Y esta vez vamos a analizar el único personaje femenino que realmente es digno de admiración y no es diosa. Y no es diosa. Y hablo de Penélope, la esposa de Odiseo. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver a este personaje que debería apodarse la reina de la paciencia. Quiero aclarar de que solo voy a tratar el personaje de Penélope hasta el final de la Odisea. ¿Algún dato adicional antes de la historia de la Odisea? Porque tengo la sensación de que si nos quedamos con otras versiones que hablan de lo que pasa después de la Odisea, se desdibuja bastante el personaje desde mi más humilde opinión. Ojo que haré alguna mención, como suele hacer en estas ocasiones. Pero bueno, en cualquier caso, primero hablemos de Penélope, que básicamente era la hija de Icario de Esparta y de la ninfa Naia de Peribea. Esto va a ser el único rasgo divino que tendrán los personajes de la Odisea. Los personajes mortales. Puntualicemos. Aunque hay versiones que dicen que su madre fue Astodera, que era hija de Eurílipo y nieta de un tal Telestor. O bien de Policaste, hija de Ligeo. En cualquier caso, llegó a tener 5 hermanos y una hermana, Iftime, con la que estaba bastante unida. O sea, un buen linaje, las cosas como son. Bien. La única mención que se ha hecho de ella relacionada con Odiseo, la primera mención es durante la búsqueda de pretendiente para Helena que se convertirá en Helena de Esparta. El padre de Helena, Tindario, estaba bastante agobiado con el tema de los pretendientes y le pidió consejo a Odiseo. Odiseo, de forma muy inteligente, aquí se demuestra su astucia, le dice, bueno, si me ayudas a conquistar a tu sobrina, que era Penélope, te voy a dar una ayuda para que todos los demás no se te abalancen encima cuando escojas a un pretendiente. ¿Y cuál fue esa idea que tuvo Odiseo? Pues de que Tindario escogería un pretendiente para Helena que resultaría ser el rey Menelao de Esparta y les haría a todos decir, ¿juráis defender este matrimonio sin rechistar y sin poner ninguna pega? Pero acabáis aceptando. En un principio esto es una idea increíble. Luego pagarían las consecuencias de ese juramento. Pero en cualquier caso, Odiseo se casaría con Penélope y ella se convertiría en la reina de Ítaca. Y juntos tendrían un único hijo que se llama Telémaco. Vale, hasta aquí todo normal. Y ahora hay que hacer la mención de los acontecimientos de la Ilíada antes de pasar ya en materia con la Odisea. Y es que, claro, Helena, ya vamos a quedarnos con la versión de que fue secuestrada por el príncipe Paris de Troya. Menelao hizo valer ese juramento para que todos los reyes aqueos, griegos, fueran a Troya a recuperar a su esposa y defender su honor. Aquí Odiseo tendría que ir, porque evidentemente Odiseo iba a formar parte de ese juramento que Tindario les obligó a todos. Aquí enviarían a Palamedes para recoger a Odiseo. Odiseo iba a fingir demencia. Aquí Penélope no tiene una gran participación, salvo por el hecho de que tenía entre sus brazos a un bebé Telémaco. Y Palamedes se le arrebataría de sus brazos para ponerlo delante de una asada que Odiseo estaba moviendo en plan loco. Evidentemente, Odiseo no estaba loco. No iba a matar a su propio hijo y a su único hijo. Por lo tanto, aquí Penélope básicamente tendría que ver cómo su querido marido partiría hacia Troya, jurando que hasta que su hijo no se volviera adulto, jamás se volvería a casar. Vale, ahora nos metemos en materia con la Odisea, que he de confesar de que antes de leerme aquí la historia de Homero, yo pensé que durante 20 años los pretendientes básicamente estarían cortejando, supuestamente
cortejando a Penélope. Luego vi que eran muchos menos años. Era solo una puntualización. Pero, ¡ojo! Que... no sé si ya lo hacían por su belleza o por codiciar el trono de Ítaca, porque es que son muchos pretendientes. De hecho, aquí en mi guión tengo el recuento. A ver, no voy a decir todos los nombres, salvo uno, pero solo lo diré ahora. En el que, bueno, para que me entendáis, de Duliquio llegaron 57 pretendientes de la mano de Penélope. Del reino de Same llegarían 23. De Zacinto vinieron 44. Y de los mismos habitantes de Ítaca, evidentemente nobles de influencia, 12. Parece poco, pero precisamente el líder de los pretendientes es Antino, que viene de Ítaca, y es el que tiene la mayor participación en la Odisea. Si sumamos todo, 136 pretendientes intentarían ganarse la mano de Penélope. Aunque realmente, si no todos, la gran mayoría, parecían más interesados en desvalijar los bienes y los alimentos del palacio de Ítaca que realmente de cortejar a Penélope. Porque me das cuenta de que es digna mujer de Odiseo, porque para ganar un poco de tiempo, porque primero quería serle fiel a su esposo Odiseo, porque técnicamente no se confirmó si estaba vivo o muerto. Sin cuerpo no hay crimen, eso es verdad, pero también porque no se fiaba de los pretendientes. Pero la jugadeta que hizo fue decir que acabaría de tejer un sudario y entonces escogería un pretendiente. ¿Qué pasa? Cada noche desharía parte o todo el trabajo que había hecho durante el día y volvía a empezar de cero. Y así aguantó durante 3 años. Oye, bastante inteligente ella, bastante tontos los pretendientes. ¿Qué pasa? La llevan a pillar. Algunas de las esclavas que empezaron a serle más leales a los pretendientes que a su señora, llegaron a chivarse a los pretendientes y ya se quedó sin recursos para poder decir, no, algún día escogeré. Luego pretende uno tener pena de las esclavas después de lo que hicieron. Bueno, eso ya es carne para otro vídeo. Tampoco ayudaba el hecho de que durante bastantes años hubo algunos que intentaron un poco aprovecharse de Penélope diciendo datos falsos sobre el paradero de Odiseo. Y tampoco ayudaba el hecho de que ya su hijo Telémaco se había vuelto adulto. Ella había prometido no casarse con nadie hasta que el hijo fuese adulto. Lo cual yo creo que una parte de ella sabía que iba a tardar bastantes años en volver. A lo mejor no tantos. En cualquier caso, ella se quedaría llorando desolada cuando se entera de que su hijo Telémaco llegó a partir fuera de Ítaca para buscar información sobre su padre. Y bueno, así durante un largo tiempo en la Odisea no se menciona a Penélope hasta la última parte en la que Odiseo vuelve a Ítaca y ve todo el percal. Ve de que su mujer tiene que aguantar a los 137 pretendientes que ya para este punto habían agotado las existencias de su despensa, habían desvalijado su castillo. Eso parecía más una casa de ocupas que gente que intenta ganarse la mano de Penélope. Bueno, aquí tanto por medio consejo inducido de la diosa como que ya se agotó su paciencia, Penélope dijo, venga, os voy a poner a prueba a todos. Aquí tenéis el arco de Odiseo, de mi difunto marido Odiseo. Ya para este punto creo que ya pensó que era difunto marido. Si lo tensáis correctamente y atravesáis la flecha entre los agujeros de estas hachas, el que lo haga se convierte en mi marido. Bueno, al principio las pretendientes encantadísimos de la vida. Ahora bien, que lo consiguieran, eso ya es otra historia. Y entonces Odiseo, que se había disfrazado de mendigo por cortesía de la diosa Atenea, llegaría a tensar correctamente el arco y dispararía la flecha. A ver, era su propio arco, evidentemente iba a saber cómo tensarlo. Esto haría de que Odiseo se revelara como el auténtico rey de Ítaca, mataría a todos los pretendientes y a las esclavas que realmente ya no solo que traicionan a Penélope, llegarán a unirse voluntariamente a los pretendientes, así que
El castigo era el castigo, en cualquier caso. Para este punto, Penélope no había visto toda la escena, luego vio después un poco lo que había pasado. Y cuando Odiseo se presentó a su esposa como su verdadero amor, ella al principio no lo cree. Que a ver, tiene todo el sentido. 20 años, le han tomado el pelo en más de una ocasión, normal la desconfianza. Esa fue la única escena en la que le digo a Telémaco: cállate, niño, cállate. Un poco de comprensión con tu madre. Pero luego después, Odiseo básicamente le demuestra a Penélope que efectivamente él es su auténtico marido, haciendo alusión a su lecho conyugal que él mismo había tallado con sus propias manos. Ahí Penélope se quedaría encantadísima porque por fin habría recuperado a su marido y no perdieron el tiempo. Llegaron a unirse durante unas cuantas buenas horas, o sea, 20 años dan para mucho, no es por nada. Lo cual no hay mucho que decir al respecto de Penélope y la Odisea, pero sí es una buena representación de, además de la fidelidad conyugal, de la paciencia, de la infinita paciencia, ya no solo de la media de 3-4 años que aguantó a los 137 pretendientes, que yo alucino con el número, no es por nada, son 3 cifras, sino los 20 años de espera de mi marido está muerto, no está muerto, murió en Troya, murió en otro sitio, me está engañando con otra que, bueno, digamos que Odiseo, fiel o que sí sea fiel. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del personaje de Penélope de la mitología griega. Lo cierto es que es bastante más interesante de lo que parecía analizar los personajes de la Odisea, ya con la Odisea leída. Lo cierto es que incluso hay vídeos que ya he hecho anteriormente que ya he leído la fuente original, ya no solo versos, sino todo entero, cambia la perspectiva, así que no descarto en el futuro hacer una remasterización de algunos, pero bueno, ya lo veré en su momento. Así que, sin enrollarme como una persiana, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar un like, campanita, compartir a quien se quiere esto en esta vida y comentar. Comentadme algún personaje de la mitología griega que creáis que es digno de admiración. Yo creo que aquí Penélope, por su infinita paciencia, merece todos mis respetos. Las cosas como son. Si nos quedamos con la versión de la Odisea, porque en otras versiones, Penélope no aguantaría los 20 años. Se habría acostado con todos los pretendientes, habría tenido otro marido, Odiseo se volvería un poquito más celoso, pero prefiero la versión de Homero, ¿qué queréis que os diga? Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.